Bien, pues lo siguiente que vamos a revisar en nuestro programa es las variables, la identificación y la operacionalización de variables. Cuando se realiza una investigación, una de las dificultades más comunes que enfrenta el investigador, sobre todo en la etapa de elaboración de protocolo, es la de la identificación de las variables. Y el éxito de esta identificación, si es correcto, pues depende de muchas cosas posteriores, como la elaboración de la hipótesis y la selección y discusión del marco teórico. Entre otras también la creación de categorías de análisis con las que finalmente se van a observar y experimentar el objeto de estudio, entre otras. Así que pues, sí es importante identificar las variables. Y decía que comúnmente los investigadores encuentran dificultades para determinar las variables y que con frecuencia se encuentran errores en el diseño y en las conclusiones de los trabajos terminales de posgrado, pero yo creo que vamos a tener un poco menos problema, o va a ser más sencillo para nosotros, debido a que para la elaboración de nuestros trabajos hemos partido de un diagnóstico con una metodología que permite observar el problema desde su parte general hasta hicimos el diagrama de lógica fluida, que vemos aquí, y que como están determinados ahí las relaciones causales, esto que dicen las flechas, ¿no? Recuerdan esas relaciones causales, si 1, entonces 2, si ocurre este problema, entonces deriva otro, pues con eso ya podríamos empezar a trabajar con algunas variables, ¿no? Empezamos a identificar algunas. Pero antes vamos a delimitar bien algunos conceptos, como estos de datos, información y variable. ¿Qué son los datos? Los datos son registros de lo que observamos. La realidad es observable, pero también es registrable. Cuando hablo de la realidad, pues es la realidad social y la que nos interesa más a nosotros, y la realidad natural. También la naturaleza es observable y registrable. Estos registros se hacen con mediciones, con unidades de medida y sus cuantificaciones. Así pues, la manera en que dejamos registro de las observaciones son datos, ¿no? Tienen ciertas características los datos, ya decíamos, ¿no? Son registrables, se representan con signos de manera clara e incontrovertible, se transmiten sin dar mayores explicaciones, ¿no? 30 kilos son 30 kilos, 10 kilómetros son 10 kilómetros, 2 horas son 2 horas, ¿no? O sea, no hay necesidad de explicar más. Así se transmiten los datos. Son contrastables en medida que es posible verificar su veracidad con una nueva medición, por ejemplo. Y son altamente estructurados. Esto quiere decir que son fáciles de almacenar, son fáciles de codificar y de decodificar para ser utilizados en distintas circunstancias, como en una base de datos, por ejemplo. Y un ejemplo de dato, un ejemplo típico es 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora es registrable, decíamos, no da lugar a dudas, no son 49 ni 51, son 50 kilómetros por hora, son verificables con un radar de velocidad, con otro tacómetro, otro velocímetro, es posible saber si son 50 kilómetros en realidad, y son estructurados, pueden registrarse en una base de datos, pueden almacenarse, pueden ordenarse. Esos datos, pueden sacarse varianzas, pueden sacarse promedios, atipicidades, etcétera, ¿no? Pero el dato por sí solo no nos da valor, no tiene valor significativo. El dato por sí solo no dice nada. Ahí solo dice 50 kilómetros por hora, pero para toma de decisiones no sabemos si es mucho o es poco. Para eso necesitamos de la información. Son datos que acompañan al texto, son datos de contexto, son datos que acompañan al dato, son mayores datos, son más información. Es contexto, son circunstancias y otros elementos que le dan utilidad a los datos. Así, decía 50 kilómetros, no sabemos si es mucho, si es poco. Y la información que arropa al dato nos diría si es mucho o es poco, si es muy rápido, si es muy lento. La información, decíamos, es la que acompaña a los datos para hacerlos significativos
y útiles. En sí mismos los datos no suponen información, sin embargo contextualizados adquieren relevancia y constituyen insumos de vital importancia para la toma de decisiones. Y tenemos de nuevo el dato, el ejemplo de 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora, decíamos, ¿es mucho o es poco? ¿Es rápido o es lento? Y la respuesta normalmente cuando se da un dato descontextualizado es depende, ¿no? ¿Es mucho o es poco? Depende. ¿Depende de qué? Pues depende de dónde ocurren esos 50 kilómetros por hora. En un vehículo, ¿no? Dijéramos. Y pues si ocurre en una zona escolar, digamos que es mucho, es demasiado rápido y te haces acreedor a una multa. Pero en una autopista es muy lento, ¿no? Te vas a ganar un par de gritos ahí en el camino, ¿no? Bien, entonces los datos son registros, la información arropa al dato y le da significancia, le da valor, le da utilidad. Las variables que son, bien, las variables son cosas diferentes, son atributos, son características de un objeto que estamos estudiando. Las variables son contextos que se llenan con datos y son cambiantes. Por eso son variables, porque varían, ¿no? También son medibles, pero son manipulables, igual que los datos. Y las variables se llenan con datos y generan información significativa para corroborar o rechazar hipótesis. Entendamos que las variables son ante todo conceptos, y por concepto queremos saber que es una idea que se concibe de algo, una construcción mental, y son estas las características o atributos de algo que estamos estudiando o que estamos observando. Son las variables. Estas características son variables porque no tienen valores estables, varían y son manipulables y medibles. Bien, todas las variables varían. Entonces, cuando una variable deja de ser variable, cuando se estabiliza y tiene un solo resultado, se llama constante, pero no vamos a ver constantes ahorita. También tienen características las variables, no características, sino una clasificación. Sirven para diferentes cosas, ¿no? Las variables designan aspectos discernibles de un objeto de estudio, distinguen sus características, analizan la distribución de una población, ¿no? Que igual son características, quiénes son más viejos, más jóvenes, cuántos son mujeres, cuántos hombres, cuánto ganan. Formulan relaciones descriptivas, que describen, explican o predicen sobre la misma variable, dan a conocer algo sobre su comportamiento, etc. Hay muchas clasificaciones de variables, pero las que nos interesan son sobre todo la clasificación de las variables en relación a su función, y de acuerdo a su función las variables pueden ser independientes, dependientes, intervinientes o extrañas. ¿Qué son cada una? Las independientes son, bueno, empecemos por las dependientes. La variable dependiente son aquellas que se modifican por la acción de la variable independiente, es decir, la variable dependiente va a ser nuestro objeto de estudio, lo que estamos observando, lo que estamos estudiando, eso que sabemos dónde empieza y dónde termina ahora, pero si le ponemos una variable independiente, nosotros teorizamos, hacemos una hipótesis, decimos probablemente si esta variable dependiente empieza en este punto y termina en este punto B, si le añado esta variable independiente va a terminar en otro lugar. Entonces la variable dependiente es la que se modifica, la variable independiente es la que el investigador manipula para cambiar la dependiente, ¿sí? La variable dependiente es el objeto de estudio, la independiente es una característica, un atributo que se le va a agregar para modificar su comportamiento de la dependiente. Las variables intervinientes son unas que están ahí en el contexto de la variable dependiente y que pueden influir directamente sobre esta variable dependiente cuando estamos manipulándolo con las variables independientes. Entonces, ¿cómo es esto? Ahorita lo vemos más adelante con un ejemplo para que quede claro. Y las variables extrañas
Las variables extrañas están también en el ambiente, puede que no las estemos considerando, que no las hayamos observado, y pueden afectar las variables dependientes como las independientes. Bien, aquí es donde se presentan las mayores dificultades al momento de una definición teórica y empírica de las variables, ya que esta clasificación supone una relación de causa-efecto, dijimos, de las variables dependientes, de las variables independientes sobre las dependientes, las que dependen de las independientes. Entonces, esta relación causal no siempre es clara y eso es lo que hay que identificar. Bien, pues para comprender mejor esto, la función de la característica de cada variable, aquí tenemos un ejemplo pedagógico en donde se plantea una hipótesis. Aquí está una hipótesis planteada en términos muy sencillos, después veremos cómo se plantea con todas las formalidades, pero aquí planteamos una hipótesis para efectos únicamente de ejemplo. Y diría así, ¿no? Yo creo que si destinamos más horas clase a talleres en vez de a cursos teóricos para los alumnos de primeros semestres, esos mismos alumnos en los semestres superiores tendrán mejores capacidades para resolver problemas. Bueno, lo que hay que identificar aquí es el objeto de estudio, la variable 1 y la variable 2. Toda la tesis, todo este trabajo de investigación aquí supuesto está en función de estos tres objetos, ¿no? Primero el objeto de estudio en la parte superior de este gráfico, ¿no? Que es el aprendizaje de los estudiantes de los primeros semestres de licenciatura. Es el objeto de estudio, es la cosa que estamos observando, es un fenómeno, no es un objeto, pero es un fenómeno social. Con una variable es la capacidad de los estudiantes de los primeros semestres de licenciatura para resolver problemas prácticos, y la segunda variable es el número de horas clase destinadas a talleres. Bien, aquí entonces la variable dependiente, es decir, aquella que se va a modificar por efecto de la variable independiente, y la variable de la cual ya conocemos su resultado, es decir, la variable dependiente es una variable que va a ser modificada y la cual conocemos su resultado en este momento. Y ese es la capacidad de los estudiantes de primer semestre de licenciatura para resolver problemas prácticos. Entonces nosotros sabemos que en la variable dependiente hay un principio A y un término B. Inicia en A, termina en B. Y suponemos, según esta hipótesis, que incrementando el número de horas clase destinadas a talleres, estos mismos estudiantes cambiarán su capacidad de resolver problemas. Así pues, están dadas las condiciones, las variables se encuentran ahí manifiestas, y la variable dependiente está en el objeto observado. Ya lo vimos, ¿no? El ejemplo de la capacidad de los alumnos de resolver problemas. Se le agrega una variable independiente, que son las condiciones que van a cambiar, y estas condiciones son la cantidad de horas clase destinadas a talleres en lugar de a clases teóricas. Bien, se espera entonces que el efecto que lograrían sería cambiar esta capacidad de los alumnos para resolver problemas en grado incremental, ¿no? Si así ocurriera, entonces nuestra hipótesis es válida, nuestra hipótesis queda comprobada mediante experimentación. Destinaríamos, por ejemplo, un número de alumnos de primeros semestres a que tomen solo clases teóricas y otro grupo que tome clases teóricas y además un mayor número de horas taller, ¿sí? Y revisaríamos en semestres futuros, superiores, a ver si tienen mejores capacidades de resolver problemas. Bueno, esa es una investigación en todos sus términos, ¿no? Así simplificada, pero esa es una investigación válida. Bueno, también hay variables extrañas. ¿Cómo funciona? Antes de las variables extrañas, las variables intervinientes. ¿Cómo funcionan las variables intervinientes? Bueno, son factores que están ahí y que implican también, inciden en el resultado de la experimentación o de la observación. ¿Qué puede ser? Pues dijéramos, en este mismo caso,
el grupo que tomo de alumnos que solo van a tomar clases teóricas tuviera un alto número de estudiantes que ya trabajan fuera de la escuela en talleres o en trabajos que requieren habilidades de resolución de problemas. De esa manera la hipótesis no se cumpliría por nuestra investigación, porque hay otra variable ahí que hay que considerar, que es una interviniente, es decir, interviene en el sentido del resultado. Y bueno, y hay que identificarla, hay que tenerla en cuenta y extraerla o implicarla en el diseño metodológico experimental, porque si no, pues daría un falso resultado. Las variables extrañas. Estas variables extrañas pueden explicar equivocadamente el efecto de un objeto observado, es decir, están ahí en el ambiente, no están reconocidas o no están registradas, y puede darnos falsos en la experimentación. Un ejemplo muy simpático al respecto es la utilización, bueno, la relación aparentemente causal que existe entre el consumo de helados y los delitos violentos, la comisión de delitos violentos. En efecto, cuando se incrementan los delitos violentos, se incrementa el consumo de helado, o al revés, cuando hay un mayor consumo de helados hay un mayor número de eventos de delitos y faltas administrativas violentas. Esto es válido en cualquier país, en cualquier momento, a lo largo de los años, y pudiera encontrarse ahí entonces una causal directa de violencia, y diría una investigación: a mayor consumo de helados, mayor comisión de delitos y a faltas administrativas violentas. Sin embargo, lo que ocurre ahí es que existe una variable extraña no determinada, que no ha sido determinada correctamente, que es el calor. El calor es una variable común a los dos supuestos, a estas dos situaciones. A mayor calor hay mayor consumo de helados, y a mayor calor hay también un incremento en la comisión de delitos y faltas administrativas que implican violencia. De esta manera, la variable extraña explica correctamente los dos fenómenos, explicando claramente que no hay ninguna relación de causalidad entre estas dos, pero si no se encuentra, si no está determinada, si no está identificada, entonces da un falso resultado. Bueno, cuando una variable independiente explica el cambio de objetivo observado en el sentido que predijimos, es decir, si nosotros tenemos una variable dependiente, le agregamos la variable independiente que nosotros controlamos y vemos el efecto que dijimos, entonces nuestra investigación es exitosa. Es exitosa en el sentido de que se cumple la hipótesis, pero bien podría no cumplirse, y aún así sabríamos por qué, y también sería una investigación bien hecha. Bien, pues esto es cuanto lo había que decir de las variables. Les pido por favor que hagan lo propio revisando la forma y haciendo los trabajos que siguen para continuar con nuestra investigación en nuestro curso.